Nosotros vamos a hablar sobre los refugiados de Siria, la crisis humanitaria, las violaciones a los derechos humanos y los desafíos para el Estado. En marzo de 2011, en la ciudad de Dara, comenzaron las protestas contra el presidente Bashar el-Assad. Estaban influenciadas por las revoluciones de los países vecinos, cuyo objetivo era crear un efecto dominó sumándose a la caída de los líderes de los países árabes. Luego de ser violentamente reprimidas, se extendieron por toda la región pidiendo la renuncia de Assad, reformas políticas y el fin de la brutalidad policial. Se formaron grupos opositores armados agrupados en el Ejército de Siria Libre, el ESL. El gobierno comenzó a reclutar más gente para el servicio militar haciéndolo obligatorio. Por otro lado, atraídos por la inestabilidad política, el Estado Islámico intervino. Posteriormente, Rusia actuó en defensa del régimen de al-Assad, cambiando el curso de la guerra a su favor, y comenzó atacando a los grupos rebeldes y bombardeando a los terroristas del Estado Islámico. Todos estos conflictos presentados anteriormente hacen que muchos de los habitantes sirios decidieran escaparse de su país por las horribles condiciones que tienen que soportar día a día. La ruta siria hacia Europa por vía terrestre se dirige de Siria a Turquía, de Turquía a Grecia o Serbia y de ahí van hacia el norte de Europa. Otra ruta posible es hacia el norte de África y de ahí cruzan el Mediterráneo como primer paso hacia el norte de Europa. Hoy en día, alrededor de 7 millones de personas migran del país. Actualmente existen ONGs especializadas en dar asistencia médica, nutrición y alojamiento. La UNESCO, por ejemplo, ha brindado educación para los jóvenes refugiados. También para los países receptores de migrantes se creó el Estatuto de Refugiado, donde quedan establecidos los derechos de los mismos. A continuación, les vamos a hablar de la experiencia de la familia de Hani y Raya. Ellos son dos refugiados sirios, los cuales tuvieron que escapar de manera ilícita de su país. Día 1. En este día, la familia se encuentra en el punto cero de su travesía. El matrimonio sirio de Hani y Raya se encuentra con sus dos hijos en la plaza principal de Básame, Turquía, y están esperando la llamada de un traficante sirio que los saque de allí, a través de diferentes medios, para finalmente poder llegar a su destino. En el día 2, luego de encontrarse con su traficante, este los dirige en un bote de goma hacia Europa, más específicamente hacia Atenas, Grecia, y estos se encuentran acompañados de otras 50 personas, que tendrán todos juntos un largo trayecto de 10 horas hasta su destino. En los días 3 y 4, tras un agotador viaje, y finalmente en Atenas, Grecia, las familias fueron camino hacia la estación de trenes de Atenas para poder abordar uno y llegar a la frontera con Macedonia, y así poder traspasarla junto a su guía Firas. En el camino se encontraron con un hombre que les ofrecía llevarlos en taxi a la frontera con Macedonia por 50 euros por persona, pero estos decidieron evitarlo, ya que este tipo de personas normalmente eran estafadores. En el día 5, al llegar por tren y luego caminando a la frontera con Macedonia, estos debían pasarla de forma ilícita, saltando la reja que los separaba con el país vecino. Tras hacerlo, con golpes de por medio, finalmente llegarían al primer campo de refugiados, pero fueron rescatados de este por un trabajador de las Naciones Unidas. Hicieron su camino a Serbia en bus, para luego cruzar la frontera escondiéndose entre los prados. En los días 6 y 7, luego de pasar a Serbia, hicieron camino hacia la frontera más difícil, la frontera húngara.
Fueron camino a esta a través de las vías del tren, caminando al lado de ellas, pero faltándole 3 kilómetros, se enteraron de que había un control policial en la frontera, por lo que decidieron desviarse y consiguieron una furgoneta manejada por traficantes de droga que los llevaron hasta Budapest, Hungría. En el día 8, debido al rechazo que hay hacia los refugiados, los taxis que pasaban se negaban a llevarlos, pero finalmente consiguieron uno que aceptó llevarlos hacia el centro de Budapest, donde buscaron alojamiento, pero nuevamente no eran aceptados por ningún hotel. Por esto, decidieron seguir viaje hasta la frontera con Viena, la cual cruzaron a pie y donde se enteraron que Alemania había cambiado su política migratoria y debieron cambiar de planes. En los días 9 y 10, el grupo se dividió y unas cuantas personas quedaron en Austria. Los restantes decidieron tomar un avión, pero al no tener pasaporte no se los permitieron. Por esto decidieron tomar un tren hacia Hamburgo, Alemania. En este tren no se les pidió pasaporte, por lo que lograron llegar a su destino. Y una vez allí, decidieron que su destino final iba a ser Suecia. En el día 11, luego de Hamburgo, siguieron en tren hacia Copenhague y desde allí hicieron su viaje final hasta Suecia. Una vez en Suecia, fueron perfectamente recibidos y aceptados, y fueron llevados a un campo de concentración de refugiados hasta que se les encontrara un hotel para refugiados. En el día 12 se les dio a la familia transporte, comida, ropa y alojamiento del Hotel John. Además de esto, también se les dio un contrato con la agencia de inmigración por 8 meses. Entonces, Suecia fue su destino final y en este momento ellos están viviendo en Suecia. Gracias por vernos.